Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 12 de junio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si usted entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Hugo Boscán en Játiva, con menos calor, confiando en que en Venezuela, confiando en los pronósticos a pesar de las amenazas. Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, deseando que Barbarita haya pasado un día lleno de alegría y diversión en su cumpleaños. Así fue, Guillermo. Muchas gracias por tus buenos deseos. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Xavier Míguez desde Barcelona, en España. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Gustavo Ramos en Tulsa, Oklahoma. Juan Bautista González en una Caracas que por pudor corrió la cortina para tapar el baño del Ávila. ¡Ay, Dios! Carmen Salas desde Bogotá, José de Villa en Maracaibo, Saeda Bon en Orlando, Rodolfo Pozo en Ciudad de Luque, Paraguay, Carlos Arteaga, buenos días, Carlos, Yoya 2, muchas gracias por el éxito de En la Vida y Amores, gracias. Ella la vio en Caracas. Yoya está en Toronto y le manda un beso a Barbarita. Henry Moreno en Atlanta. Alfredo Eduardo González y Dulcinela están en Toronto. Doña María Alicia Sifontes también deseándonos éxito con la ópera. Magali Hernández en Dublín. Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz. Dan Bento en Winter Garden, Emilio Rojas en Santa Catarina, Brasil. Dice que hoy se celebra el Día de los Enamorados en Brasil. Bueno, felicitaciones a los enamorados que estén en Brasil y los que no están en Brasil también, ¿no? María Alejandra Alfonso en Gainesville, Estrella Suárez en Tampa, Gerardo Serrao en Doral, Amalia Ancivino. Saludos, Marta Padilla. Amén. Gerardo Hernández en Orlando, Antonio Rodríguez, el Mike Malone está en Virginia, va saliendo a su casa en Doral, Luis Duarte en Boston, Isaías Vegas Castro en Lima. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM aquí en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez apoyando a Floralicia en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz día. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 12 de junio, es el día de San Onofre, San Basílides, San León III Papa, San Odulfo, San Esquilo y San Gaspar Bertoni. Felicitaciones. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna está menguando desde la 1:39 de la madrugada en Virgo. La luna de Virgo es la luna del detalle, de la minucia. Es la luna de la limpieza, la luna para ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Buena para ordenar desde la gaveta, el cajón, como le dicen los mexicanos, el closet, la oficina, la casa, y es una buena luna para limpiarse usted también, para ir al médico, para iniciar un proceso de desintoxicación. Es la luna también para ir al odontólogo. Luna de limpieza. Luna creciente en Virgo, Sol en Géminis, este miércoles 12 de junio del año 2024. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo es denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países,
donde se obliga a los niños a trabajar negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que les permita su desarrollo y bienestar integral. Es también el Día Internacional del Doblaje. El doblaje de voz es un proceso que consiste en la grabación y sustitución de voces de personajes reales o de animación en un medio audiovisual, mediante recursos digitales. Entonces, así es como uno ve, por ejemplo, a los vaqueros hablando en español. Antes las películas de vaqueros, cuando yo era niño, las traducían, las doblaban en España. ¡Ea! El alguacil le aguarda. Es el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería. La finalidad es dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales, así como generar conciencia hacia el consumo responsable, nada de estar comprando quemaditos en la autopista. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Bogotá con el analista Juan Falconer. Esto es interesante. Un jurado en Estados Unidos halló responsable a la bananera Chiquita Brands de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y le ordenó indemnizar a los familiares de 8 víctimas de ese grupo paramilitar. $38 millones es la indemnización. De Bogotá iremos a Washington para conversar con Rafael Salido. Con el periodista Salido vamos a hablar sobre la condena que dictaminó el jurado contra Hunter Biden, culpable por los 3 delitos federales relacionados con armas de fuego. Compró armas de fuego sin revelar su adicción a la droga. Aquí en Miami vamos a conversar con Pedro J. García, Miami-Dade County Property Appraiser. Se estima que los valores de las propiedades en todo el condado de Miami-Dade han aumentado 10% desde el año pasado. ¿Qué implica ese aumento para compradores, para vendedores? En Caracas vamos a conversar con el ingeniero Roberto Picón, quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral. Con él vamos a conversar sobre una opinión de otro ex rector, Vicente Díaz, quien recomendó a la oposición enfocarse en 305 parroquias de las más de 1,000 que tiene el país, donde se concentra la mayoría de los votos. Luego regresaremos a Bogotá para conversar con el periodista Juan Carlos Giraldo. El fiscal que acusó a Nicolás Petro enfrenta ahora cargos por violar la intimidad del hijo del presidente. El fiscal que acusaba, pues ahora es el acusado. Y vamos a conversar con María Alejandra González en Madrid. Ella es asesora regional en política de plásticos de World Wildlife Fund. Resulta que cada vez que respiramos podríamos estar inhalando microplásticos. Un estudio encontró que las personas inhalan o ingieren un promedio de 74,000 a 121,000 partículas de microplástico al año solo por respirar, comer y beber. ¿Qué implica esto? ¿De qué manera impacta esto en nuestra salud? Y el foro de hoy es interesantísimo. ¿Existe tal cosa como la percepción extrasensorial? ¿Existe eso? Lo vamos a abordar con Cristina Sorgi. Ella es coach, conferencista, acompañante en bioneuroemoción aquí en Miami, y Marbel Méndez en Valencia, Venezuela. Ella es investigadora y CEO de Neuroconciencia, facilitadora internacional de Access Bars. Esa es nuestro foro para el día de hoy. 12 de junio de 1550 se funda la ciudad de Helsinki, en Finlandia, por el rey Gustavo I de Suecia. El 12 de junio de 1775, en el marco de la Revolución Americana, el general británico Thomas Gage declara ley marcial en Massachusetts. El británico ofrece el perdón a todos los colonos que abandonen las armas, con 2 excepciones: Samuel Adams y John Hancock, que serían colgados si los capturaban. El 12 de junio de 1880, el pitcher John Lee Richmond, jugando para el Worcester de la Liga Nacional, realiza el primer juego perfecto de béisbol en la historia ante el equipo de Cleveland.
El 12 de junio de 1901, Cuba consiente convertirse en un protectorado estadounidense. El 12 de junio de 1925 nació George H. W. Bush. Militar y político, fue el presidente número 43 de los Estados Unidos. El 12 de junio de 1929 nació la jovencita Ana Frank, alemana de ascendencia judía. Y el 12 de junio de 1939 se inaugura el Salón de la Fama en Cooperstown, el Salón de la Fama del béisbol. El 12 de junio de 1942, cuando estaba cumpliendo 13 años, Ana Frank recibe un diario. Ese es su regalo de cumpleaños. Pues bien, en ese diario Ana Frank va a contar todo lo que vivió mientras estuvo escondida de los nazis hasta el trágico final. El 12 de junio de 1954, el Papa Pío XII canoniza a Domingo Savio, niño pupilo del sacerdote Juan Bosco. 12 de junio de 1962, 62 años atrás, se creó el Parque Nacional Canaima. El 12 de junio de 1963, en Jackson, Mississippi, un miembro de la banda terrorista Ku Klux Klan asesina al líder negro de los derechos civiles Medgar Evers. El 12 de junio de 1964, en Sudáfrica, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje. El 12 de junio de 1985, España firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. El 12 de junio de 1987, en la Puerta de Brandenburgo, el entonces presidente Ronald Reagan dice su famosa cita dirigida a Mikhail Gorbachev, en ese entonces secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Secretario general Gorbachev, si usted busca la paz, si usted busca la prosperidad de la Unión Soviética y Europa Oriental, si usted busca la liberación, venga aquí a esta puerta, señor Gorbachev. Abra esta puerta, derribe este muro. 29 meses después caía el muro de Berlín. Y el 12 de junio de 1991, Boris Yeltsin es elegido presidente, ya no de la Unión Soviética, sino de la ahora nueva Federación Rusa. Ese mismo día, la ciudad de Leningrado recupera su antiguo nombre, San Petersburgo. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman son asesinados fuera de su casa en Los Ángeles. Todos sospechan del marido de ella, O.J. Simpson, quien posteriormente es absuelto. 12 de junio del 2014, en Brasil comienza el Mundial y Alemania tiene allí su cuarto título. El 12 de junio de 1917 falleció a los 63 años Teresa Carreño. La gran Teresa Carreño. Chopin, Nocturno en Sol Mayor, es lo que estamos escuchando. Y seguimos en el piano. El 12 de junio de 1941 nació Armando Chick Corea. Chick Corea, el gran Chick Corea, falleció a los 80 años en el año 2021. Y ahí está uno de sus grandes temas, Spain. Y hoy está cumpliendo 66 años Meredith Brooks. El editorial con César Miguel Rondón. La noticia dice: un jurado federal condenó a Hunter Biden por los 3 delitos federales relacionados con armas de fuego que enfrentó y concluyó que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. La condena marca la primera vez que un familiar directo de un presidente es declarado culpable de un delito. El jurado, que deliberó durante poco menos de 3 horas, emitió veredictos de culpabilidad por 3 cargos. 2 por mentir sobre su uso de drogas en un formulario federal de verificación de antecedentes, y el tercer cargo fue por posesión de un arma mientras era adicto o consumía drogas ilegales.
Horas más tarde, el presidente Joe Biden se desplazó a Wilmington, Delaware, donde se encuentra su residencia familiar, y se reunió con su hijo Hunter. Al bajar del helicóptero Marine One, el presidente saludó, abrazó y habló durante unos minutos con su hijo, con su nuera Melissa Cohen y su nieto Bo, quienes le esperaban en la pista de aterrizaje. Punto. El presidente ya había advertido que respetaría plenamente la decisión del jurado, la sentencia que luego imponga el juez, y que no va a intervenir en ello desde la Casa Blanca. Lo interesante es que no hace mucho tuvimos un juicio polémico con ribetes políticos de envergadura, donde 7 miembros del jurado por unanimidad condenaron a Donald Trump por delitos criminales en el caso del hush money. En ese entonces, en ese momento, se habló de la manipulación de la justicia en los Estados Unidos. Algunos medios hablaron de el jurado vendido, amañado. Pues bien, me llama la atención, pero los mismos medios hablan en este momento, a propósito del juicio donde ha salido condenado el hijo del presidente Biden, de la independencia de la justicia y de cómo un jurado justo y honesto ha tomado una decisión. Lo cierto es que la salsa que es buena para el pavo lo es para la pava, como dice el viejo refrán. La justicia en Estados Unidos funciona de manera independiente, como debe ser en una democracia. El jurado que condenó a Trump es tan honesto y tan firme y tan limpio como el que ha condenado a Hunter Biden. Y el juez que procedió en el caso de Trump es tan honesto y limpio y respetuoso de las normas y las leyes como el que manejó el juicio contra Hunter Biden. Y bien que sea así, bien que la justicia funcione con total independencia. El presidente Biden ha dicho que no va a intervenir, ya lo comenté, y ojalá sea así, pues, para respetar precisamente esa independencia de poderes. Pero no deja de llamar la atención como antes no y ahora sí, o ahora sí y antes no. En fin, la justicia es ciega, dicen, y es justa, al menos en este país. 9:19 de la mañana, Capicú, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 12 de junio. Y a las 9:23 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. La enorme pérdida de vidas civiles en Gaza, más de 37,000 a la fecha, y la masiva destrucción de infraestructuras no militares en la franja forman parte de, cito, una estrategia consciente en causar el máximo daño, atacando intencionalmente a la población. Fin de la cita. Así concluye el primer informe de investigadores de Naciones Unidas sobre el conflicto. Además, advierten que el ejército israelí aplicó la llamada Directiva Aníbal, que defiende el uso de toda la fuerza posible para evitar que soldados del país caigan en manos del enemigo, incluso a costa de la vida de estos. En al menos 2 casos, las fuerzas israelíes aplicaron esta directiva, lo que causó la muerte de 14 civiles israelíes. Estados Unidos confirmó haber recibido la respuesta de Hamás a la propuesta anunciada a finales de mayo por el presidente Biden para una tregua en Gaza, y señaló que se pronunciará al respecto cuando la haya revisado. En un comunicado conjunto, Hamás y la Yihad Islámica presentaron ayer su respuesta a la última oferta de tregua con Israel y expresaron su disposición positiva a alcanzar un acuerdo de alto al fuego en Gaza. El ejército israelí confirmó hoy miércoles el lanzamiento de al menos 90 cohetes desde el Líbano hacia diferentes puntos en el norte de Israel, incluida la región de Baja Galilea, donde las alarmas no han dejado de sonar durante toda la mañana. Se trata de uno de los mayores ataques lanzados desde territorio libanés desde octubre,
que por primera vez alcanzó la ciudad de Tiberias, a 65 kilómetros de la frontera. Varios buques de guerra de los Estados Unidos siguieron a la flota rusa que pasó cerca del estado de Florida en su ruta hacia Cuba, informaron fuentes oficiales estadounidenses al Miami Herald. Según explicaron funcionarios estadounidenses, la Marina de Estados Unidos desplegó buques de guerra y aviones después de que los buques enviados por Moscú navegaran ayer a menos de 30 millas de la costa del sur de Florida. La llegada de la flotilla rusa a La Habana se espera para el día de hoy. Se trata de un destacamento de la Marina de Guerra con una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear, que ha generado gran expectación dentro y fuera de Cuba por su simbolismo geopolítico. El rector principal del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Juan Carlos del Pino, afirmó que el presidente del Consejo, Elvis Amoroso, viola los derechos de los rectores del CNE al tomar decisiones sin convocar sesiones. Del Pino señaló: Elvis Amoroso toma decisiones sin convocar a sesión desde marzo. El CNE es un cuerpo colegiado y yo tengo derecho a votar, salvar mi voto y razonarlo, y hacer valer el derecho de todos los candidatos. Cita textual. En entrevista en Efecto Cocuyo, Del Pino advierte que la última vez que se convocó fue el 26 de marzo, cuando se decidió que la tarjeta de la Unidad y la de Un Nuevo Tiempo serían las habilitadas para postular al candidato opositor de la plataforma unitaria. Del Pino confirma que la decisión de revocarle la invitación a la Unión Europea no fue producto de una sesión con los rectores. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que urge su polémica reforma al Poder Judicial y que ya se sabe lo suficiente sobre ella, aunque la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum, prometió que habría una discusión muy amplia para aprobarla. Está el Poder Judicial secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, dijo López Obrador en su conferencia matutina. Reiteró que quiere acelerar la aprobación de la reforma que permitiría elegir por voto popular a jueces, a magistrados electorales y a la Suprema Corte, una vez que su alianza de partidos tenga el 1 de septiembre la mayoría calificada de 2/3 del Congreso para poder modificar la Constitución. En España, la polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por la tentativa fallida de secesión de 2017 entró en vigor ayer, y su aplicación, que abre la puerta al regreso del expresidente regional Carles Puigdemont, queda ahora en manos de los jueces. Ahora, los jueces contarán con 2 meses para su implementación, en los que deberán decidir si la ley es aplicable a cada caso. También pueden plantear cuestiones concretas al Tribunal Constitucional o a la justicia europea. Esta batalla jurídica se anuncia efectivamente compleja y podría extenderse durante meses, en algunos casos. La ley aprobada prevé dejar sin efecto las órdenes de detención, como la que sigue teniendo en su contra Carles Puigdemont, quien se presentó a las elecciones regionales del 12 de mayo e indicó su intención de presentarse al debate de investidura que se celebrará a finales de junio en el Parlamento regional. Tenemos acá la noticia que dio pie a nuestro editorial. Un jurado federal condenó a Hunter Biden por los 3 delitos federales relacionados con armas de fuego que enfrentó y concluyó que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. La condena marca la primera vez que un familiar directo de un presidente es declarado culpable de un delito. El jurado, que deliberó durante poco menos de 3 horas, emitió veredictos de culpabilidad por 3 cargos. 2 por mentir sobre su uso de drogas en un formulario federal de verificación de antecedentes, y el tercer cargo fue por posesión de un arma mientras era adicto o consumía drogas ilegales. Horas más tarde, el presidente Joe Biden se desplazó a Wilmington, Delaware, donde se encuentra su residencia familiar, y se reunió con su hijo Hunter,
Al bajar del helicóptero Marine One, el presidente saludó, abrazó y habló durante unos minutos con su hijo, con su nuera Melissa Cohen y con su nieto Bo, quienes lo esperaban en la pista de aterrizaje. Bien, a las 9:30 vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. Un jurado en Estados Unidos halló responsable a la bananera Chiquita Brands de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y le ordenó indemnizar a los familiares de 8 víctimas de ese grupo paramilitar, según informó una ONG cercana al proceso. El gigante bananero estadounidense había confesado en 2017 ante tribunales de Estados Unidos haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, las Autodefensas, organización considerada entonces como terrorista por Estados Unidos, lo que convertía su apoyo en un delito federal. Estamos hablando que el Tribunal Federal en Florida concedió una indemnización de 38.3 millones de dólares. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el analista Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, un fuerte saludo para ti, todas las personas que nos escuchan, siempre un gran placer. A ver, este caso, ¿dónde se originó? ¿Qué fue lo que ocurrió en el momento en que la bananera le paga a las autodefensas? César, ese es un capítulo muy oscuro que se da en Colombia definitivamente. Recordemos que estas empresas multinacionales a lo largo de muchos años han venido al territorio nacional para hacer, digamos, los diferentes intercambios de productos, bienes, productos y servicios, pero acá lo triste es que en la época más oscura, más difícil de la delincuencia en el país, es donde se gesta estos patrocinios de estos grupos alzados en armas. Ujú. Y lo más triste que representa este caso, y creo que aquí es donde radica la importancia, es que parecían que estas historias y parecían que estos casos no iban a terminar con una sanción ejemplar como nosotros hemos podido ver acá, porque han transcurrido muchísimos años antes Sí. de que nosotros pudiéramos conocer un veredicto. Entonces, todo esto hace parte de la época difícil, oscura, más aguda del conflicto interno armado colombiano, donde se patrocinó por parte de algunas multinacionales a grupos alzados en armas, que es lo que nosotros hemos visto el día de hoy. Claro, la bananera dice que el dinero lo pagó fue bajo extorsión, pero eso no convenció al jurado ni al juez en Estados Unidos. ¿Cómo era la situación para que la bananera alegase esto, Juan? Sí, pues el contexto que nosotros siempre hemos entendido en Colombia es que se utilizaron estos grupos de autodefensa para que de alguna manera se defendiera algunos intereses contra los trabajadores que de alguna manera podrían estar sindicalizados o podrían estarse organizando para ejercer alguna presión. Y otro fenómeno también se daba para contrarrestar lo que pasaba con otros grupos al margen de la ley, que también estaban torpedeando, digamos, como las Mm. operaciones de estas multinacionales. Entonces tenemos como estas dos grandes variantes. Pero más allá de eso, lo que nosotros sí creemos es que aquí, en este caso, como bien lo expresa el jurado en los Estados Unidos, pues aquí lo que hubo fue un pago, ¿cierto? Ujú. Para que se cumplieran unas labores a favor de esta multinacional en contraposición de la población trabajadora, y no va precisamente una extorsión como ellos lo han dicho. No quiere decir que estas extorsiones no se den en Colombia, se dan y se dan constantemente, pero también se da el fenómeno de que estas multinacionales puedan pagar, ¿cierto? Para que se cumplan algunas labores, y que en este particular parece que fue la sensación que tuvo el jurado en los Estados Unidos para orientar esa decisión judicial. ¿Cuánto pagó la bananera originalmente? Pues bueno, aquí nosotros sí, digamos, tenemos unos reparos porque nos parece que los dineros pueden ser mucho, las cifras pueden ser superiores. Sin Ajá. embargo,
aquí lo que nosotros vamos a establecer es que indistintamente de que exista esta sentencia judicial, lo que sí se necesita saber es la claridad y efectivamente cuántos recursos se lograron afectar en eso, porque el monto a nosotros nos parece muy inferior a Ujú. lo que pudo haberse materializado en todo este proceso para poder comprar un grupo Ya. al margen legal para toda esta serie de operativos. Entonces, yo creo que aquí la verdad tiene que llegarse a profundidad porque seguramente los montos no son los que nosotros creemos o estimamos en Colombia pudieron haberse materializado. ¿Qué son las autodefensas hoy por hoy? Bueno, las autodefensas tuvieron un proceso de desmovilización importante en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en lo que nosotros conocimos como todo ese proceso de paz que se gesta con ellos. Hoy en día nosotros podemos decir que al igual que los grupos guerrilleros, quedan como unas disidencias, como nosotros hemos escuchado, tal vez el Clan del Golfo, entre muchísimas otras, estructuras que ya no son de una unidad, sino que están dispersas y operan muy parecido a los grupos guerrilleros que Ujú. ya no tienen como esa unidad de mando, sino más bien como que han mutado y demás. Nosotros hemos entendido las autodefensas como ese grupo paralelo que Ya. ayuda a los fines y cumplimientos del Estado, pero lo hace desde la ilegalidad. Pero ese proceso de desmovilización, digamos, que se gesta en el gobierno del expresidente Uribe, pues desmonta gran parte de la estructura. Sin embargo, en Colombia el fenómeno con los grupos alzados ilegales es que no desaparecen, Ujú. sino que se transforman y ahora vemos nuevas expresiones del paramilitarismo, de las autodefensas, que incluso pueden llegar a ser hasta más nocivos. Ya lo veo. ¿Qué nos dices de las personas beneficiadas por la sentencia? ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, tengo entendido que 8 de 9 familias que estaban alegando unos derechos lograron demostrar efectivamente que habían sido unas víctimas por parte de este pacto, si podemos decirlo de alguna manera, entre esta multinacional y los grupos de autodefensas. Recibirán una reparación económica que ayudará de cierta manera aliviar, digamos, como ese dolor que se pudo haber gestado. Creo que también es importante la reparación que tiene que ver con la verdad, es decir, se pudo comprobar que efectivamente existió esta materialización del delito y que por eso sus familiares, las personas que desaparecieron o fueron víctimas de, pues van a saber qué fue exactamente lo que pasó. Entonces aquí habrá se puede hablar de esclarecer la verdad y Ujú. también de una reparación de unos montos económicos que se han señalado van a empezar a recibir estas 9 familias que demostraron efectivamente Ya. haber sido víctimas de esta situación. Juan, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, a ti muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Juan Falconer, analista y consultor político, nos habló desde Bogotá. Son las 9:38 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a Washington para hablar de la condena a Hunter Biden. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Hunter Biden condenado por el jurado federal por 3 delitos federales relacionados con armas de fuego. ¿Qué viene ahora, judicialmente hablando, y qué implicaciones políticas puede tener este juicio? Vamos a la ciudad de Washington, donde está el periodista Rafael Salido. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César Miguel. Un ¿Qué le gusto. espera ahora a Hunter Biden? Bueno, pues ahora, después de que se tomara la decisión de que hubiera fallo ayer, ahora esperamos que siga el proceso. Lo siguiente tiene que haber una vista de sentencia. Se estima que puede ser en 3, 4 meses, no antes. Antes seguramente, bueno, seguramente no, el proceso indica o implica que tendrá que hacer una entrevista con las autoridades para ver su estado, van a evaluar su estado mental más que nada y su estado de salud, Ujú. lo cual es habitual. Y después, tanto la defensa como la acusación tienen la oportunidad de presentar una serie de alegatos
para influir de alguna manera en la decisión que tomará el juez en cuanto a la sentencia, que recordemos puede llegar a ser de 25 años, Ya. aunque realmente nadie cuenta con que la sentencia sea tan dura, principalmente por tratarse de su primer crimen, de su primera condena. Ujú. Entonces también existe la posibilidad, que es bastante más probable, de que simplemente acabe sirviendo o prisión domiciliar o que sea conmutado por algún tipo de trabajo social. Eh, a ver, tiene que pagar además, Leo, una cantidad importante de dinero, aparte de la eventual condena en la cárcel, ¿no? Sí, se enfrenta a una multa de hasta $750.000. Dios. Tampoco es seguro que vaya a ser esa la cuantía. Ujú. En ese sentido, bueno, pues el juez todavía tiene, pues eso, 3, 4 meses para tomar esas decisiones, y lo hará en base también un poco a esa serie de alegatos que presenten las dos partes. A, Pero sí, puede ser costoso. a ver, el presidente Biden ha dicho que no va a intervenir de ninguna manera. Mm. Eh, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué facultades tendría él para modificar el veredicto o la suerte de su hijo? Bueno, al tratarse de un caso federal, el presidente Joe Biden podría perdonar, Ujú. podría emitir un perdón presidencial, de forma que sería como si esto nunca hubiera pasado nunca, no Ujú. habría condena en absoluto, no habría una ficha policial. El presidente Biden ya ha dicho que esa es una opción que él no contempla, que respeta el sistema jurídico, el sistema judicial, el proceso, y que no lo hará. También existen algunas otras opciones. Podría conmutar la pena si finalmente hay una sentencia de cárcel, él podría conmutarla, podría de esa manera, que aunque sí quedaría en su ficha policial la condena, no tendría por qué pisar la cárcel, pero es poco probable que vaya a querer él inmiscuirse en estos asuntos, entre otras cosas porque el mandatario viene defendiendo desde hace un tiempo, por cuestiones también muy políticas, la independencia del Departamento de Justicia y, bueno, la independencia del sistema judicial en Estados Unidos, con lo cual él ya ha dicho que en principio su idea es que no va a actuar, Ujú. a diferencia de, bueno, pues quiere establecer un claro contraste seguramente con quien va a ser su rival en las urnas en noviembre, que es el expresidente Donald Trump, que efectivamente hizo de los perdones presidenciales casi una moneda de cambio, especialmente en los últimos días, perdonando a muchos aliados y a muchos donantes, gente con las que él tenía intereses. Ujú. Y bueno, en un momento en el que además precisamente el expresidente Donald Trump acaba de ser condenado también, ha sido hallado culpable de una serie de delitos en Nueva York, 24 cargos por falsedad documental. eh, Trump está hablando de injerencia del Poder Judicial, de lawfare, que es esta especie de guerra que podría tener el gobierno contra una persona a través de los procesos judiciales. Y Biden quiere mostrar un contraste quiere ser muy aséptico en este tema. Sí. A ver, no, esto donde, el terreno donde nos estamos metiendo ahora, Rafael, en este contexto electoral en Estados Unidos de tanta polarización, de tanta pugnacidad, son dos juicios que tienen unos ribetes políticos evidentes y muy delicados. Donald Trump condenado y el hijo del presidente de Estados Unidos, el rival, condenado también. En un primer caso se dijo la justicia está manipulada, el jurado es un jurado vendido. Y ahora, ¿qué se dice de la justicia y del jurado? ¿Cómo queda esto, Rafael? ¿Qué lectura puede tener el, el americano promedio? Bueno, pues, los republicanos en las últimas horas están intentando salir al paso de la situación, pero es verdad que les ha puesto en una tesitura insostenible. Ujú. Llevan meses argumentando que los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Trump, que son 4, son parte de una caza de brujas orquestada por la administración Biden, Ujú. a pesar de que 2 de esos procesos claramente el gobierno federal no tiene nada que ver. El de Nueva York ha sido el gobierno estatal, la Fiscalía del Estado de Nueva York la que lo inició, y luego tiene otro caso en Georgia
Y en cualquier caso, el gobierno lo que hizo fue determinar o designar a un fiscal especial que es totalmente independiente. En ese sentido, también pasó lo mismo con Hunter Biden, cuya investigación hay que recordar que se abrió precisamente porque en la campaña presidencial del 2020, cuando Donald Trump estaba en la presidencia, él instigó esta serie de investigaciones. Incluso el año pasado se iba a haber llegado a un acuerdo entre Hunter Biden y la fiscalía que hubiera permitido a Hunter Biden declararse culpable para evitar la cárcel, y finalmente se vino abajo. Se piensa, o mucha gente sospecha en este país, que es precisamente por la presión que ejerció la oposición, y al final Hunter Biden se acaba enfrentando a un juicio que básicamente al final de lo que se le acusa es de haber mentido cuando Sí. era adicto a las drogas, lo cual es muy poco habitual que nadie enfrente cargos por este tipo de cosas. Y efectivamente socava muchísimo el mensaje del Partido Republicano de que hay dos sistemas de justicia, y en ese sentido, bueno, pues les está costando muchísimo salir al paso. Sí. Concluyendo entonces, Rafael, la sentencia la conoceríamos aproximadamente entonces para... Octubre, tal vez. Pudiera ser incluso ya en noviembre, después de las elecciones. O sea, dependiendo un poco de la celeridad que quiera ejercer ahí la justicia, pero efectivamente 3-4 meses. Mientras Hunter está en su casa. Por ahora sí. Desde luego, durante parte del proceso también podría, sobre todo él va a apelar. Una vez que haya sentencia, él tendrá derecho a apelar la sentencia. Ese es el momento en el que efectivamente podría ser enviado a prisión, o bien el magistrado podría determinar que mientras se apela la sentencia, pues puede permanecer fuera, tal y como han hecho muchísimos aliados del expresidente Donald Trump, que también están enfrentando procesos por otro sinfín de motivos, y casi todos están apelando las sentencias en su contra, y casi todos por ahora permanecen en la calle. Ya. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, César Miguel. Un placer, como siempre. Gracias. Rafael Salido, periodista desde la ciudad de Washington. 9:50. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Este es un despacho de la agencia EFE proveniente de Ginebra. La paridad de género es aún muy lejana y la lentitud de las mejoras está detrás de la estimación de que tomará 5 generaciones, unos 134 años, alcanzarla. Y esto en caso de que no haya nuevos retrocesos como el que se experimentó en varios lugares durante el periodo de la pandemia de la COVID-19. Este es el cálculo que se hace en el análisis anual sobre brecha de género del Foro Económico Mundial, publicado en el día de hoy, miércoles, y que indica que la paridad de género en la fuerza laboral se ha recuperado hasta el 65,7% con respecto al 62,3% en el periodo de la crisis sanitaria. En particular, por el impacto que tuvo entre las mujeres la necesidad repentina de volcarse al cuidado de sus parientes más vulnerables. Bien, vamos con nuestra próxima entrevista. Se estima que los valores de las propiedades en todo el condado donde vivimos aquí en Miami-Dade ha aumentado 10% desde 2023, según un informe del condado publicado recientemente. El aumento subraya la fortaleza del mercado inmobiliario del condado, a pesar de los persistentes desafíos de asequibilidad de la vivienda. Es el tercer año consecutivo que Miami-Dade ha visto aumentos generales de valor, según informa The Miami Herald. Según este informe, los 34 municipios experimentaron aumentos y todos menos uno, Sweetwater, experimentaron un aumento de al menos 5%. 17 municipios experimentaron aumentos de 2 dígitos. Las propiedades en Florida City experimentaron el mayor aumento, llegando al 17,6% el año pasado. El portal experimentó el segundo mayor aumento con 15%, seguido por Normandy Shores, 13,8%, Indian Creek,
12,9% y Hialeah 12,3%. ¿Qué implican estos aumentos para compradores, para vendedores o sencillamente para los propietarios? Aquí en Miami está Pedro J. García, Miami-Dade County Property Appraiser. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, pues gracias a ustedes por la invitación. ¿Este aumento de qué manera va a impactar en el mercado inmobiliario actual? Este aumento lo que está representando es la cantidad de personas que se están moviendo hacia el condado de Miami-Dade, y tenemos un movimiento grande de personas que están viniendo del noreste, de la zona de Boston, New York, California, Texas, y están comprando aquí en Miami, más la cantidad de personas que están viniendo de Sudamérica también. Y eso ha tenido un incremento grande, aparte de los aumentos naturales que han tenido todas las propiedades, como la cantidad de construcción nueva que tuvimos este año, que pasó de $6,000 millones. Eso es un aumento grande para lo que es el valor taxable del condado de Miami-Dade. A efectos de el que va a comprar propiedades, ¿de qué manera le va a impactar? Definitivamente se le pone un poco más difícil la situación por la cantidad de dinero que tienen que venir con Sí, down payment. Pedro, disculpe que lo interrumpa, Sí. pero apagó usted su cámara. No, en absoluto. Me está entrando una llamada ahí que es la que he echado a perder. Espérate. Ya. Bueno, es que de repente estábamos... ya lo tengo acá de nuevo. Bien, continúe, Pedro, por favor. Muchas gracias. Ahora no le tengo el audio. Pedro, por favor, quite el mute al audio. No me escucha. No lo oigo. Yo no lo estoy oyendo. Lo veo, pero no lo oigo. A ver. Un poquito complicado ahora. Ahora lo tengo, Pedro. No tengo a Pedro. El señor Pedro J. García es el evaluador, el appraiser, aquí tasador de propiedades, apreciador de propiedades, property appraiser, aquí en el condado de Miami-Dade. Caramba, ahora lo perdí por completo. Bien, le había preguntado el impacto. Está tratando de volverse a conectar con nosotros. Este es un aumento considerable, ¿no? Estamos hablando 10% desde el 2023 hasta la fecha, y un aumento que puede subir. Además de la forma en que esto impacta en la ciudad, porque a mayor valor de la propiedad, pues por supuesto mayor será el impuesto que usted tendrá que pagar en tanto propietario. Impacta en todo el mercado inmobiliario. Y ya el señor García destacó algo importante, es que a raíz de la pandemia, y una vez que se pudo empezar a trabajar, que la gente vio que podía trabajar desde su casa, pues más de uno que vive en el norte, en el noreste, New England, dice, bueno, prefiero ir a vivir allí frente al mar en Miami, con una temperatura maravillosa, huyéndole al frío, y mucho más barata que la vida, por ejemplo, en Nueva York. No tengo entonces al amigo Pedro. Bueno, hemos perdido el contacto. Vamos a hacer entonces una pausa. Vamos a prepararnos para nuestro foro. El foro de hoy promete. ¿Existe tal cosa como la percepción extrasensorial? De eso hablamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a las 10:01 con nuestro foro de hoy. A ver, ¿existe tal cosa como la percepción extrasensorial? Para calificar una percepción como extrasensorial,
hay que desvincularla de los 5 sentidos conocidos, que son vista, oído, tacto, olfato y gusto. Para estos sentidos tenemos células muy especializadas en captar estímulos específicos. Por ejemplo, las células fotosensibles de la retina en el ojo perciben las variaciones en los estímulos luminosos y luego, al transmitirlo al cerebro, podemos ver. Y así pues ocurre con las cosas que oímos, las cosas que tocamos, las cosas que probamos cuando comemos, las cosas que olemos. Cuando hablamos de percepción extrasensorial, entonces se habla, por ejemplo, de telepatía, clarividencia, precognición y todo esto. ¿Existe tal cosa como la percepción extrasensorial? De ello vamos a hablar. En la ciudad de Miami está Cristina Sorgi. Cristina es coach, es conferencista, acompañante en bioneuroemoción. Cristina, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola César Miguel, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Y en la ciudad de Valencia, en la Valencia venezolana, Valencia del Rey, está Marvel Méndez, investigadora, CEO de Neuroconciencia, facilitadora internacional de Access Bars y está certificada internacionalmente como Neurobusiness Coach, con estudios en biodecodificación, biomagnetismo. Marvel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer para mí estar aquí, de verdad. A ver, ¿existe tal cosa como la percepción extrasensorial? Comienzo con Cristina Sorgi. Definitivamente. No hay duda de que la mente es ilimitada, de que hay muchas cosas que no conocemos, no le hemos podido dar nombre a un nivel científico, pero de que existen, como digo yo, de que vuelan. Uh-huh. Y personalmente yo he tenido la experiencia de vivir algunas de ellas, ¿no? En mi experiencia personal, ¿no? Sin teoría, sin ciencia detrás, sin laboratorios, pero sí he sentido yo muchos momentos intuitivos, inspirados, donde he visto cosas que no tenía cómo saber, donde he sentido cosas que no tenía cómo saber. Al final, mientras uno más está presente, César Miguel, y escucha en ese silencio, ¿no? Escucha esa voz y esa conexión que nos une a todo, a la campo de la conciencia. Somos capaces de download, como digo yo, esta información que está accesible a todos, ¿no? Hay una información ahí latente que está dispuesta a ser escuchada, pero tenemos que poner atención. Bueno, Einstein, los grandes músicos, Da Vinci, todos los grandes descubrimientos del mundo han sido primero, digo yo, downloaded, ¿no? Canalizados o bajados del hemisferio derecho del cerebro y luego el hemisferio izquierdo, ¿no? Donde se racionaliza y se lleva al papel, ¿no? Donde se lleva un proceso de razonamiento, pero todo tiene la función del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo y obviamente nuestra mente está conectada al todo, ¿no? Ya. Te hago la misma pregunta, Marvel. ¿Existe tal cosa como la percepción extrasensorial? Sería como preguntarte si Dios existe, si existe algo más grande de lo que creemos solo ver o tocar. Cuando no entendemos quiénes somos y nos compramos esta realidad o nos venden esta realidad, tú no puedes captar que tú eres un ser infinito en un cuerpo, ¿ok? O sea, no es que yo tengo un cuerpo y el cuerpo está mi alma o mi espíritu, como quien sea que lo llame. Cuando entendemos eso, entendemos algo que se llama percepción. No es sentir, porque el sentir va de la mente y de los sentidos. La percepción es, sé que lo sé, mas no tengo ni idea cómo lo sé. O sea, no te lo puedo explicar con los mismos sentidos. Eso tiene que ver con el recibir. Recibir es algo que al ser humano no se le enseña, porque nos enseña a estar en la polaridad. Cuando tú generas polaridad, generas separación y te separas de esa percepción, te separas de ese saber que tú eres. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos hacemos preguntas, cuando el ser humano como científico, yo soy ingeniero químico, investigadora, me encantan todos los procesos y hago todo esto porque desde niña he sido muy perceptiva. ¿Y cómo explicas eso? Entonces, me fui todo a
a los procesos, vamos a buscarle una explicación, porque todo debe tener una explicación. Y mi mente es así, pero mi espíritu, mi ser, como sea que lo llamen, tiene otra función. Cuando trabajo con empresas, le digo a los líderes, mira, tenemos que tener olfato, pero un olfato que va fuera de la mente. Y la comunicación universal es el idioma energía. Ese es el idioma universal del ser humano y de la existencia. Pero cuando te quedas solo en la mente te atrapa, porque es esa parte limitada. La percepción es infinita. La percepción es algo que no todo el mundo, cuando tú quieres recibir más en la vida, tienes que tener mayor percepción, que es ese olfato, ese tacto que tú tienes que ir por allí. Pero la mayoría de las personas no queremos recibir porque recibir implica estar más presente y el estar más presente implica percibirlo todo y es incómodo, es muy incómodo. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Marvel cuando Superman batallaba contra los enemigos y él le rompe el casco a uno de los enemigos y él le dice, o sea, qué horrible, ¿cómo se siente esto? Y Superman le dice, lo vivo todo el tiempo. O sea, estar conectado con el todo, la conciencia incluye todo, la conciencia no sabe de buenos ni de malos, todos están en el juego jugando y buscando ganar el juego, pero es un juego muy personal. Cuando entendemos el sistema, que trabajo con sistemas, decimos, si tú no conoces el sistema, tú no puedes ganar ese juego. Entonces, si tú no te conoces tu sistema interno, si tú no sabes quién eres tú realmente, que eres mucho más que un título, que lo que sabes, que lo que has estudiado, que tus experiencias vividas, no puedes recibir. Entonces, por supuesto que claro que yes, existe la Muy bien, percepción muy sensorial. bien. Cristina, dijiste que has tenido experiencias. ¿Podrías contarnos alguna? El otro día estaba con una cliente, me dice que está en México, que está montando un spa y que ella quiere que yo vaya a hacer allá retiros y cosas de esas, ¿no? Que yo hago. Y yo le digo, sí, claro que sí. Y me dice, ya anoche estaba hablando con una persona que conocí en el restaurante del restaurante de México, no sé qué. Y yo le digo, y yo de repente digo una visión de esa persona. Le digo, esa persona es, pero yo tenía esa resistencia a decirle, no, pero le dije, esa persona es así, 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 y se la describí, ¿no? Y me dice, sí, y me mandó la foto. Y era igualita a lo que yo estaba viendo, ¿no? O de repente un día estaba en Ecuador en unos, yo antes en otra vida, en otro personaje, era abogado, y estaba en Ecuador en unos casos de arbitraje internacional y de repente estaba sentada con el colega mío al frente y empecé a sentir una sensación de que me tenía que ir del restaurante, ¿no? Me tenía que ir, y le digo, termínate de Sambuca porque yo me tengo que ir ya, ya. Y él no entendía, pero ¿por qué ya? No sé, siento que nos tenemos que ir ya al restaurante. A los 5 minutos entraron unos ladrones y robaron todo el restaurante, ¿no? Esas son las premoniciones. O de repente estoy hablando con una clienta, le digo, mira, yo siento que debes irte por este camino y montar tu emprendimiento hacia Brasil porque es un país que conecta contigo. Me dice, ¿cómo sabes? Yo bailo samba, estoy aprendiendo portugués, estoy conectada con todo este mundo del Brasil y sí, puede ser que es un país que conecta conmigo. Le digo, bueno, ¿cómo sabías eso? Le digo, no sé, lo sé. Siento que tienes que ir hacia Brasil. O sea, en muchas de las sesiones que yo hago, yo no sé nada. Yo me pongo en el no sé nada, desde la humildad. Como mi personaje no sabe nada, yo abro mi espacio de conciencia a recibir la información, como dice Marvel, ¿no? Recibo la información que tiene que llegar y trato de no controlar. César Miguel, cuando uno no controla y uno se pone en presente y uno no sabe nada y uno desde la humildad dice, como yo no sé lo que más me conviene y no lo que conviene a esta persona en este momento, este acompañamiento, yo me abro a recibir esa información y esa información llega, pero uno tiene que habilitar ese músculo para creer en esa información, porque muchas veces llega, pero uno la duda, uno la cuestiona, Sí, o de Cristina, repente tú sabes, tú estás en el... Dime. ha utilizado en esta intervención 2 veces la palabra personaje. Explícame bien de qué estás hablando cuando hablas Mira, del personaje. el personaje del ego, ¿verdad? Nosotros Mm. nacemos y nos identificamos con un personaje y con una personalidad que tiene unas creencias asociadas, unos juicios, unos pensamientos, unos programas y unos patrones. Ese personaje Entonces, el eres tú. personaje que yo, ¿no? Ese es Cristina, Ajá. abogada, sí, abogada, coach, sanadora, sí. Ok. Pero mi ser, mi espíritu, mi alma es el que me está bajando la información, no es el Ujú. personaje que no sabe nada, ¿sí? Entonces, el personaje sabe derecho, sabe coaching, sabe bioneuroemoción, sabe, pero conoce, tiene información, pero el saber, la certeza de la intuición, de la inspiración guiada, eso es estar conectado al campo de la conciencia, como dice nuestra querida Maribel, ¿no? Es estar en una dimensión, en un campo donde
intuimos, sabemos que eso corresponde, pero no sabemos cómo, nos tenemos que dejar guiar. Es como confiar, ¿sí? Es como confiar, es entrarnos a... Y hay que soltar el control para eso, y hay que soltar lo que pensamos que son las soluciones, porque te voy a decir algo, lo lindo de esto es que cuando no sabes la solución te llega inspirada y sabes que es un pensamiento que no habías tenido antes. No sé si a los escritores les pasa que están escribiendo y están dejando guiar por la escritura y de repente les llegan ideas que no habían pensado que iban a escribir. Bueno, ahí estamos conectados con el campo de la conciencia. O de repente uno está escribiendo y uno no sabe hacia dónde va el siguiente capítulo, ¿no? O sea, uno se le deja llevar por la inspiración. A ver, yo después te cuento qué hacía yo cuando escribía. A ver, Marvel, ¿qué opinas de lo que acaba de decirnos Cristina? Ella tocó un punto que es soltar y fluir. Para soltar y fluir requerimos estar en el lugar adecuado, ¿ok? En nuestro lugar. Y algo que yo enfoco con eso es, si yo, o sea, yo puedo funcionar muy bien si yo estoy ocupando el puesto de madre, yo sé cómo va a llegar esa información y cómo puedo fluir allí. Cuando yo estoy ocupando mi lugar de hija como hija, o sea, cuando estoy bien en los lugares de mi trabajo, si yo soy la gerente o la directora general y tengo claridad de lo que es ese puesto, yo tengo claridad para recibir y fluir con lo que va sucediendo. Yo pienso que, o sea, yo pienso que no es cuestión de lo que yo opine o no opine, es la cuestión de que cada quien se ubique en su lugar. Muy bien. Marvel, y es que frente a puntualmente con lo que acabas de decir. Ajá. A ver, te hago esta pregunta para que me ayudes a entender. Ajá. Cristina recibe algún input, ¿verdad? Alguna señal, algún estímulo y le puede describir a la cliente el personaje con el que se va a ver. ¿Por qué a ella le pasa eso y a mí no, por ejemplo? ¿O cómo hago yo? Yo quiero que me pase lo que le pasa a Cristina. ¿Qué debería hacer yo? Ya va. Buenísima pregunta. Ese ya va, te ha delatado. Los seres humanos tenemos, toda la vida es un proceso. Es lo que yo le digo a los empresarios. Yo le digo, si ustedes tienen bien diseñado el proceso, incorporar al humano va a ser mucho más fácil, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros conocemos nuestro sistema, nuestro cuerpo tiene unos campos de poder, que yo como ingeniero digo son unas válvulas que tienes que controlar, ¿ok? Y tienes que trabajar. Y es una energía que sube y baja. A veces estamos muy en la parte masculina, que es muy de acción, de hacer, de movimiento. Y cuando estamos en la femenina es más artística, es más creativa. Eso lo tenemos todos los seres humanos. ¿Qué sucede? Cuando tú casi no percibes, cuando tus válvulas más altas, las de arriba, no están conectadas. Ojo, no es malo, porque no todo en la vida, nosotros mientras pasamos años, nuestras prioridades van cambiando, nuestra vida va siendo completamente diferente, nos gustan cosas, o sea, el enfoque va a estar completamente diferente durante toda nuestra vida y las prioridades van a cambiar. Por eso es que yo he hecho broma, porque digo, ay, mi mamá no ya está más viejita, porque ya está mandando cadenas de oración, entonces ya es otra cosa. Y ya las rumbas menos. Entonces, cuando tú no tienes esas válvulas bien equilibradas, cuando tú estás asentado y estás arriba, cuando tienes conexión tierra, pero cielo, y mucha gente lo está, la conciencia, o sea, yo no digo de seres que tengan más o menos conciencia, porque es algo que todos lo tenemos. A veces tenemos demasiada conciencia que somos, bueno, santificados, como a veces el desastre. Entonces ahí es donde tenemos que tomar la polaridad de la vida, en que no somos tan buenos como creemos que somos, pero tampoco somos tan malos. Y nadie en la vida es ni tan malo ni tan bueno. Está jugando el juego. Entonces, de eso es algo más profundo, pues. Ya. ¿Puedo darte mi opinión, César? Por supuesto, de lo que yo he Cristina. visto que le funciona a mis clientes para activar esa intuición. Sí. Mira, estar presentes, estar observando tu mente, estar observando tus emociones, ¿Qué llamas? porque son cosas Perdón, muy ¿qué sutiles. llamas estar presente? Observar lo que piensas. Ser el observador de tus pensamientos. Es como Tom y Jerry. Tom está esperando que Jerry salga del huequito, ¿verdad? Es como, ¿qué es el próximo pensamiento que voy a tener? Cuando Jerry salga del huequito en los cartoons, ¿cuál es el siguiente pensamiento que tengo? Es empezar a observar los pensamientos cuando surgen. Simplemente
Mira qué interesante lo que pensó Cristina. Mira qué interesante lo que acabo de pensar. Es como una disociación del personaje, César Miguel. Cuando tú te puedes ver como si fueras un dron por encima de ti y decir, mira lo que César Miguel piensa. Ese no eres tú. Cuando tú te mueras y te vayas de este plano, bueno, habrás dejado mucha conciencia en este planeta y esa energía tú te la vas a llevar, ¿verdad? Pero tú no eres ese personaje, César Miguel. Tú eres conciencia en amor y movimiento que está dando una información valiosa al mundo. Entonces, tú no eres ese personaje, pero tú puedes ver qué piensa César Miguel cuando está estresado, cuando tiene miedo, cuando tiene estrés, cuando no sabe qué va a decir en un programa o cuando sí lo sabe todo al final. No importa. Lo importante es que tú te puedes observar y decir, yo no soy esos pensamientos y yo no soy esas emociones. Y cuando tú te disocias de eso y no lo padeces, el personaje, entonces puedes empezar a ver, a sentir la información. Te empiezan a llegar ideas que antes no te llegaban. Todo problema tiene una solución. Hasta de no tener supuestamente la conexión con el campo de la conciencia. Es una creencia. La primera creencia que tenemos que soltar es, yo no soy capaz de ser como Chris, o de ser como Marvel, o de ser como la tarotista, o la astróloga, Todos tenemos este sexto sentido. Todos tenemos este sexto sentido, pero tenemos que desarrollarlo, es como un músculo. ¿Ok? Yo no puedo ver a alguien en el gimnasio oye, qué bellos los músculos de esa persona si yo no voy al músculo y no entreno el músculo, es lo mismo. La intuición es un músculo que se entrena. ¿Ok? Yo lo he ido entrenando. Yo después que me hice maestra Reiki, bueno, me volví mucho más intuitiva, mucho más perceptiva de lo extrasensorial. Antes de eso era más abogada, más racional, pero fui abriendo mi hemisferio derecho del cerebro, ¿verdad? Y entonces fui conociendo cosas que antes no había visto ni había experimentado. Pero eso se experimenta, eso no te lo puedo explicar. Me llama Es un mucho saber. la atención. Tú eres abogado y ejerciste como abogado y ejerces como abogado, Sí. y Marvel es ingeniero químico y ejerce como tal. Dijiste, Cristina, en un momento que era sanadora. ¿Qué es eso? Sí, sí. Mira, yo me veo como sanadora en el momento en que yo me volví maestra Reiki. Yo estudié el Reiki, yo ¿Qué estaba es, qué tomando el es, Bar ma- Exam de Washington. qué es maestra Reiki? El Reiki es una sanación japonesa donde se usa la energía para abrir los centros energéticos del cuerpo. Es como una imposición de manos con energía, ¿ok? Mm, Yo estudié eso porque cuando yo iba a tomar el Bar Exam de Washington, ujú. me dio una crisis de estrés el día antes del examen. Yo había estudiado 8 meses para ese examen, para ser abogado en Estados Unidos. Y después de 8 meses de estrés, se me colapsó, o sea, me dio estrés, me dio un dolor en gastritis horrible. Y vino un maestro Reiki a mi casa, me dio energía, se me quitó el dolor en 5 minutos. Yo dije, ¿qué es esto? Y ahí fue que dije, voy a estudiar esto. Y lo estudié por 4 años. Y ahí, cuando yo abrí mis centros energéticos, la energía que te atraviesa, ¿verdad? Que está en constante movimiento a través de tu cuerpo, se abrieron los canales de la intuición. Entonces, yo ahí me volví mucho más intuitiva, más sensible, más conectadita, veía más cosas en los sueños, sabía más cosas cuando tenía el paciente en la camilla que le estaba poniendo energía. Me empezó a fluir más información a través de mí, porque yo me abrí, como dice Marvel, a recibir esa información. Y cuando tú das, recibes. Cuando tú das, recibes siempre. Eso es un servicio. Yo doy amor, recibo amor. Yo doy una sonrisa, recibo algo a cambio. Siempre hay una interconexión, un entrelazamiento con el que tengo al frente. Ujú. Y si yo te doy algo, yo lo voy a recibir de inmediato. Entonces yo daba Reiki con conciencia y yo recibía Qué, información. qué Y claro, interesante. perfecto. Sí, sí, sí. Qué interesante todo esto. Lamentablemente el tiempo se acabó. Y ahora es cuando a mí se me han acumulado preguntas. Te voy a dejar, Marvel, la palabra ya a manera de conclusión. Dale. Eh, Mira, ujú, dime. bueno, concluir es algo que no me gusta, no existe en mi realidad, porque perdemos la magia de la vida. Pero sí la pregunta. Me encanta que la gente se haga preguntas. Si yo pudiese ser 10% más perceptivo de lo que he sido ahora, ¿cuánto más podría recibir? Ujú. Si yo me abriera a más percepción, ¿cuántos mejores negocios podría hacer? Mejores alianzas, contactos, gozo, vida. Si yo me dedicara a no concluir nada y a no excluir, ni ser excluyente, ni concluir nada, ¿qué más podría recibir? Entonces, cuando te abres a la pregunta, allí es donde se abre espacios. Las personas que no se hacen preguntas no pueden abrir espacios, o sea, no pueden recibir algo nuevo, no pueden saber lo que es magia, porque eso no se explica, o sea, eso no es con la Ujú. mente, eso es con la percepción, con el ser. Entonces, preguntas, háganse preguntas. ¿Qué tomaría que yo pudiese recibir Ya, 10% más? muy Nada más bien. 10%.
Bien, les agradezco inmensamente esta conversación que a mí me ha dejado realmente impactado, ¿no? Yo no me imaginaba hablar de todas estas cosas, pero está muy interesante. Marvel Méndez en Valencia, Venezuela, y Cristina Sorgi aquí en Miami. Cristina, Marvel, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Marvel. Gracias. Ah, Gracias a los dos. un Bien. honor, ¿verdad? Y Un honor estar aquí, así es. gracias. Luego de esta conversación, una pausa y al regreso hablamos de las elecciones en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral. Esto es En Conexión. Bien, vamos ahora a la circunstancia electoral, como habíamos dicho en la parte anterior, en la circunstancia electoral en Venezuela. Vamos a conversar con el ingeniero Roberto Picón, quien fuera rector principal del Consejo Nacional Electoral allá en Caracas. Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo acá en el programa. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Tenía varias preguntas, varios temas para conversar contigo, pero quiero arrancar con pidiendo tu opinión sobre una declaración que recién dio el rector del Pino a propósito del proceder de la actual directiva del Consejo Nacional Electoral, donde se han tomado decisiones sin que haya consultado la directiva. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Bueno, es muy grave porque el CNE es un cuerpo colegiado y el hecho que no se reúnan formalmente desde que ocurrieron las postulaciones y se definieron las tarjetas que podían postular candidatos a la presidencia de la República hace ya pues más de 2 meses, me parece, Sí. ¿no? Ujú. Es muy grave. El cronograma electoral tiene muchas complejidades que tienen que ser atendidas por todo el cuerpo y muy grave que no se estén reuniendo. Además que el CNE pues debería ser un espacio de intercambio entre factores de la sociedad, del gobierno y de la oposición, y que ese ejemplo se esté dando a escasos 45 días del 28 de julio, cuando vamos a tener que tener un proceso de negociación muy complejo entre el 29 y el 10 de enero, pues deja mucho que pensar, vamos a decirlo así. Eso no, Por el haber tomado decisiones en consultas no las anula, te pregunto, Roberto. Bueno, por ejemplo, con lo que dice el rector del Pino, particularmente con respecto al tema de la Unión Europea, Sí. ahí el presidente tiene la atribución estatutaria de manejar los temas internacionales del CNE, de manera que esa, en teoría, sí es una decisión que él puede tomar personalmente, pero por la gravedad de la misma, pues debería escuchar a todo el directorio. Ujú. Entonces, aquí no es un tema, digamos, de formalismos solamente, sino también de que nos estamos jugando el reconocimiento de unas elecciones que son pivotales para el país. Bien. Yendo a otros asuntos, Vicente Díaz, quien como tú fue también rector principal, recomendó en una entrevista reciente con el amigo Román Losinski que la oposición debía enfocarse en 305 parroquias de las más de 1.000 que están en todo el país, porque allí es donde se concentra la mayoría del voto. Me gustaría tu opinión al respecto. No sé si la compartes o no, pero ¿qué opinas? Sí, bueno, mira, en efecto, digamos, el país tiene un total de 1.141 parroquias, para ser precisos. Uh-huh. Y de esas, según mis cálculos más recientes con el último registro electoral, 359 concentran el 80% del registro electoral y las otras 782 son fundamentalmente rurales y tienen pues el otro 20%. Entonces, desde un punto de vista estratégico, sí es recomendable que por lo menos desde el punto de vista de movilización, concentrarse en esas porque, digamos, del costo-beneficio es alto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues yo creo que hay que atender todos los tipos de centros, digamos, todas las áreas, porque hay unos riesgos en unas áreas y otros riesgos en otras.
Y fundamentalmente en estas parroquias el riesgo fundamental es de movilización y que el proceso fluya rápidamente para que pueda votar todo el mundo. Y en las otras parroquias, las otras 782, el riesgo es un riesgo más de defensa del voto, de garantizar que el voto es libre en esos espacios rurales donde el Estado tiene una presencia mucho más importante y la ciudadanía puede ser sujeta a presiones, vamos a decirlo así. Dices, hay riesgos en una parte y riesgos en otras, pero no son los mismos riesgos entonces. Exactamente. En las parroquias más urbanas, el riesgo es que pueda votar todo el mundo con rapidez. Es decir, que los de mesa constituyan las mesas a tiempo en todos lados y que el proceso a las 6:30 de la mañana ya esté fluyendo. Que las mesas, si alguna pasa manual, el proceso, o que la máquina falla, pueda ser sustituida rápidamente porque el proceso fluye. Es decir, que haya unas contingencias bien establecidas para atender cualquier proceso. En las zonas rurales, pues la prioridad debe ser más bien garantizar que toda la ciudadanía vote libremente, es decir, que nadie sea, digamos, coaccionado en su voto, ¿ok? Porque en las zonas urbanas donde hay mucha gente, la propia comunidad se defiende de cualquier intento de coacción, porque hay mucha gente que puede ver lo que está pasando. En cambio, en una zona rural aislada es más complicado este tema de la coacción y la presión clientelar sobre la ciudadanía. Cuando hablamos de 300 y tantas parroquias, para abordar esto en el proceso electoral, estaríamos hablando de cuántas personas tendrían que estar activadas. Mira, estas 359 parroquias, que son fundamentalmente urbanas, sí. En ellas votan 17 millones de personas aproximadamente. ¿Ok? Y en las otras 782 votan 4.272.000 personas. ¿Ok? Entonces, digamos, en una proporción de 4-1, por eso que lo que llaman el Pareto, ¿no? Sí. Donde, digamos, el 80% del esfuerzo hay que hacerlo en el 20% de los lugares. Que ya para concluir, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué puede ocurrir si el presidente del CNE continúa tomando decisiones sin consultarlas? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, lo fundamental aquí es que hay como tres procesos. Un proceso político, un proceso técnico y un proceso de organización. Lo que está denunciando el rector del Pino es el proceso político interno del CNE. El proceso técnico, afortunadamente, está fluyendo con normalidad. Se están haciendo las auditorías, se está avanzando en la constitución del padrón electoral por parte de los distintos partidos en cuanto a su tema de testigos. El 28 de junio debe comenzar el proceso de formación de miembros de mesa y eso pues hay un proceso técnico por una parte y organizativo de la sociedad y de las organizaciones políticas que debe velar por que se cumpla correctamente y subsanar cualquier deficiencia que puede tener el CNE, como ha ocurrido en el pasado. En el pasado hemos tenido CNEs también, digamos, con una proporción minoritaria, pues cuando yo estaba tampoco estábamos en mayoría, la oposición, de manera de que es responsabilidad no solamente del directorio, sino de las organizaciones políticas y de la sociedad civil en general, garantizar que el proceso fluya y que sea confiable haciendo todos los procesos en los centros de votación. Roberto, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchos saludos, César Miguel. Abrazo. Roberto Picón, ingeniero de sistemas, fue rector principal del Consejo Nacional Electoral. Nos habló desde la ciudad de Caracas. Son las 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El Códice Crosby-Shoyen, uno de los libros más antiguos del mundo, escrito en copto en el siglo III, se subastó ayer en la Casa Christie's de Londres por 3
millones de libras esterlinas, unos 3.630.000 euros. El libro más antiguo conocido de liturgia cristiana, manuscrito en papiro, es descrito como uno de los más espléndidos códices sefardíes, de gran formato y excepcional calidad caligráfica. Fue realizado en la ciudad de Toledo en el segundo cuarto del siglo XIII. Se considera el texto completo más antiguo de los libros bíblicos de Jonás y de la primera epístola de Pedro, escrito en Alejandría entre la segunda mitad del siglo III y principios del IV, según Christie's. El volumen consta de 52 hojas de papiro de las 68 que lo componían, originalmente todas ellas escritas en egipcio copto por un único escriba, según dijo antes de la puja el especialista Eugenio Donadoni. Para Donadoni, la relevancia del documento se debe a que es uno de los primeros ejemplos de la innovación tecnológica que dio lugar al libro tal y como se conoce en la actualidad, además de suponer un ejemplo temprano de la expansión del cristianismo en el Mediterráneo. 3.630.000 euros por el Códice Crosby-Shoyen, uno de los libros más antiguos del mundo. Bien, vengamos ahora al presente. El fiscal Mario Burgos, el que acusó a Nicolás Petro, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, enfrenta ahora cargos por violar la intimidad del hijo del presidente. La Comisión de Disciplina Judicial imputa a Burgos de filtrar videos de un interrogatorio, presionar al primogénito presidencial para que declarara en contra de su familia y señalar a personas ajenas al proceso de posibles delitos. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está el editor judicial de RTVC Noticias, Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Hola César, buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar con ustedes. El fiscal que acusaba ahora es acusado. Para hacer la pregunta en bogotano, ¿cómo así? Bueno, Colombia tiene varios tipos de control jurídico, tanto el que hace la Fiscalía, que en este caso es el ente acusador, el fiscal Mario Burgos para el caso de Nicolás Petro, como el que tienen también los propios fiscales y abogados que lo ejercen otras instancias judiciales. En este caso, una de esas instancias es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad ante la que interpusieron unas denuncias por faltas disciplinarias graves dentro del proceso. Y todo surge a raíz principalmente de la filtración del video de la captura del hijo del presidente en su apartamento en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico. Sí. Y cuando lo capturan, pues está con su esposa, aparentemente señalan ellos, se les viola no solamente la reserva del proceso, sino también la intimidad, pues ellos estaban en horas de la mañana, la esposa estaba en paños menores, estaban en la cama, Nicolás Petro estaba en el baño duchándose, y este video pues sale a la luz pública en un medio nacional colombiano, con una duración aproximada a ese momento que señalan de la violación de la intimidad de 59 segundos. De allí se desprenden pues las denuncias que interponen disciplinariamente los abogados de Nicolás Petro ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que además en una instancia anterior pidieron que el fiscal fuera apartado de este proceso. ¿Qué puede ocurrir ahora entonces? Bueno, el llamado a juicio implica varias etapas procesales que tienen que analizar por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En este caso el magistrado ponente es Alfonso Cajiao, presidente de esa corporación, y tendrán que hacer un juicio, digamos, con todas las garantías procesales para el fiscal. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal en Colombia señala que cuando una persona, en este caso el fiscal Burgos, está inmerso en un juicio, pues pierde la objetividad para seguir adelante con el proceso, por lo que los abogados interponen un recurso para que sea apartado del proceso como tal, no de su cargo, sino del proceso, y no lo conozca mientras el juicio se resuelve. En otras instancias lo normal es que el fiscal, por decisión propia, decida apartarse. Sin embargo, pues hasta el momento eso no ha ocurrido y ese recurso será interpuesto en los próximos días. Habida cuenta que estamos hablando del hijo del presidente, políticamente hablando, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, César, acá hay varios temas
importantes. El fiscal Burgos viene de la administración de la Fiscalía de Francisco Barbosa, es decir, la fiscalía anterior, Sí, que ha dicho en reiteradas ocasiones, se ha denunciado una presunta persecución desde lo judicial y político. Este fiscal permanece en este caso, lo que implicaría que de ser retirado del caso, un nuevo fiscal tendría que conocer el proceso. No significa que empiece desde ceros, pero pues sí tendría otras implicaciones desde el ya, punto de vista desde la base judicial. ya. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes por la invitación. Juan Carlos Giraldo es el editor judicial de RTVC Noticias. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:39 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. No hay salud sin salud mental. De eso hablará esta noche a las 9 Gladys Rodríguez en una nueva emisión de análisis semanal por TVV Network. La acompañarán los periodistas Julio Bevione, Gracia Elena Candela y el psicólogo Ignacio Segovia. No hay salud sin salud mental con Gladys Rodríguez esta noche a las 9 por TVV Network. Leo esto que resulta impactante. Escuche bien. Cada vez que respiramos, podríamos estar inhalando microplásticos. Un estudio encontró que las personas inhalan o ingieren un promedio de 74.000 a 121.000 partículas de microplástico por año al respirar, comer y beber. Es como escalofriante, plástico por todas partes. Vamos a la ciudad de Madrid. Allí está María Alejandra González. María Alejandra es la asesora regional política de plásticos para América Latina y el Caribe de World Wildlife Fund, WWF. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. César, muy buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan en este momento, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando hablamos de microplástico, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de contaminación por plásticos, hay una contaminación que es visible, que son esos artículos grandes de plástico que vemos en la naturaleza o que vemos en los océanos, pero también estamos hablando de una contaminación que es invisible, una contaminación que no podemos ver, y son las partículas más pequeñas de plásticos o microplásticos. Técnicamente las consideran como partículas que tienen menos de 5 milímetros de diámetro, y estas partículas tienen dos fuentes principales. Pueden ser de origen primario, es decir, son partículas que son adicionadas a algunos productos intencionalmente. Quizás muchas de las personas que nos escuchan usan productos cosméticos como body scrubs o jabones que tienen estas partículas adicionadas intencionalmente. Y la segunda fuente de las micropartículas son por degradación de los plásticos grandes. Es decir, los plásticos grandes, cuando están en ciertas condiciones, expuestos, por ejemplo, al medio ambiente, expuestos a la radiación solar, expuestos al agua del mar, empiezan a degradarse en partículas muy pequeñas, llegando a ser microplásticos, y estas partículas ingresan a la cadena alimenticia o pueden ingresar por ingesta de algunos alimentos, como se ha evidenciado en algunos estudios. Este es uno de los mayores riesgos actualmente que se ve desde la contaminación por plásticos. Como tú lo mencionabas, varios estudios recientemente demuestran que hay evidencia y presencia de microplásticos en los humanos. Antes solamente teníamos evidencia en la biodiversidad, en los animales, en la fauna, pero hoy cada vez más se publican más artículos sobre evidencia de microplásticos. Lo otro que es importante considerar es que los plásticos, cuando se producen, hay químicos que se añaden a los plásticos para que los plásticos pues tengan esas características que nosotros vemos, o que sean más flexibles, o que tengan una funcionalidad.
Y estos químicos representan hoy también un riesgo muy alto para la salud. María Alejandra, esto parece casi de película de ciencia ficción de horror, ¿no? Resulta que uno no ve el plástico, pero está rodeado de plástico. Uno respira y está respirando plástico, y come y está comiendo plástico. ¿Cómo llega este plástico a estar tan accesible a nosotros? ¿Cómo es eso de que puedo estar respirando plástico sin darme cuenta? Bueno, hay muchos productos plásticos que liberan estas partículas en su uso. Por ejemplo, las llantas. Las llantas que usan o los neumáticos son un ejemplo de productos o de artículos de plásticos que están en constante uso y por la abrasión o por el uso constante del rozamiento con las calles liberan pequeñas partículas. Estas pequeñas partículas son los microplásticos que quedan suspendidos en el aire y nosotros estamos constantemente expuestos a inhalar microplásticos, digamos, por esta vía. Ahora también, como les comentaba, hay muchos textiles, por ejemplo, la gran mayoría de los textiles están hechos de fibras poliméricas o plásticos, y cuando estos textiles, por ejemplo, se usan, pueden liberar partículas de microplásticos, o especialmente cuando los lavamos, algunos de estos textiles pueden también liberar microplásticos. Ahora, como los sistemas y muchos sistemas, por ejemplo, de tratamiento de agua, no tienen la tecnología para retener estas micropartículas, simplemente estas partículas se van por el agua y pues finalmente terminarán, por ejemplo, en los océanos, donde entrarán de nuevo al ciclo, a la cadena alimenticia. Por ejemplo, crustáceos, hay evidencia de microplásticos en crustáceos, pero también en algunas muestras que se han tomado alrededor del mundo se han encontrado evidencia, por ejemplo, de microplásticos en sal, en agua potable, igual en agua embotellada, varía mucho de las regiones en las que estemos hablando. Pero hoy los científicos y varios estudios dicen que casi todos estaríamos expuestos permanentemente a la liberación y a la ingesta de microplásticos. Leo esto, María Alejandra. Los científicos aún no conocen los efectos exactos de todas esas partículas de plástico en la salud, pero sus preocupaciones están aumentando. En los últimos años, una investigación ha demostrado por primera vez que los humanos respiramos, comemos y bebemos microplásticos en cantidades mucho mayores de lo que se pensaba, y ese plástico se está abriendo camino en casi todos los órganos importantes. Esto último, María Alejandra, ¿qué órganos de mi cuerpo son más susceptibles de verse afectados? Bueno, César, yo no soy, esta no es mi área de expertise. Podría mencionar, por ejemplo, un estudio reciente que evidenció presencia de microplásticos en testículos, también en las vías respiratorias. Y gran parte digamos, de la preocupación de los científicos, sobre todo en salud, es que, como les comentaba anteriormente, en la producción de plásticos se usan muchos químicos, y varios de estos químicos han sido catalogados como disruptores del sistema endocrino. Y estos químicos son ampliamente usados en la producción de plásticos, y lo que se podría asumir es que, como están dentro del plástico, a medida que se generan estas pequeñas partículas, la exposición interna del cuerpo va a recibir igualmente estos químicos que son, pues que se bioacumulan y permanecen dentro del cuerpo. Entonces, gran parte de lo que les mencionaba de estas preocupaciones es sustancias que están ampliamente estudiadas e identificadas, como son los disruptores endocrinos. Sí. Y hasta ahora, ¿cierto? Como estos estudios de impacto en salud toman muchos años, ¿no? En poder evidenciar esos impactos. Lo que se hacen hasta el momento son correlaciones de que si sabemos que esos químicos están entrando al cuerpo y que estos químicos han sido catalogados como peligrosos, seguramente tendrán un impacto en el largo plazo en la salud humana. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Qué pueden hacer los fabricantes de plásticos? ¿Qué puede hacer la sociedad en general?
Bueno, en plástico siempre decimos que no hay una solución única, pero hay varias cosas que se están haciendo. Dentro del marco internacional, actualmente se negocian, todos los estados de Naciones Unidas negocian la creación de un nuevo tratado sobre contaminación por plásticos, esto en el nivel internacional. Es decir, hace 2 años todos los estados acordaron que esto es una problemática urgente que hay que abordar y que todos van a tratar de llegar a un acuerdo internacional para abordar medidas que sean efectivas para detener la contaminación por plásticos. ¿Cuáles son algunas de las medidas que se están discutiendo en este momento y que también se aplican en los niveles nacionales y que muchas regulaciones a nivel nacional ya la tienen? Por ejemplo, la eliminación de los plásticos más problemáticos y evitables, es decir, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, que son evitables. El 70% de los plásticos que se encuentran en los océanos y en la naturaleza son plásticos de un solo uso y son evitables. Muchos de nosotros, consumidores, y me incluyo ahí, debemos ser muy conscientes de cuándo sí necesitamos un producto, cuándo no lo necesitamos y evitar consumir plásticos de un solo uso. Lo otro que se está discutiendo internacionalmente y va más para los fabricantes es cómo se eliminan esas sustancias y esos químicos que son tóxicos en la producción de los plásticos. Y cómo se aumenta la transparencia en la información de todos estos químicos que traen los productos plásticos. Entonces, esas son dos de las grandes medidas, ¿no? Eliminar aquellos que no necesitamos y que son problemáticos y mejorar el diseño y que los químicos que tengan estos productos sean seguros para su uso, para su reciclaje y finalmente para su disposición final. María Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, César, muchas gracias. María Alejandra González es la asesora regional de política de plásticos para América Latina y el Caribe de World Wildlife Fund. Nos habló desde Madrid. Son las 10:55. Y con Amy Winehouse nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.